Bien, hermano, que Dios les bendiga a todos. Amén. Me gustaría que todos aquellos que tienen sus Biblias, por favor, tengan la amabilidad de abrirlas y buscar en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, para tener la lectura de la palabra en esta tarde. Hechos, capítulo 16, verso 6 en adelante. Vamos a tener aquí la lectura de la palabra y es muy importante que todos nosotros, en la medida en que estemos leyendo, estemos observando, analizando, para luego comparar algunas ideas, tanto generales como específicas, que están implícitas aquí en este contexto de Hechos 16. Por lo que, cuando todos lo tengan, vamos a decir amén. 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 Y dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 16, versículo del 6 al 15. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciésemos el evangelio. Y saltando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente fuimos a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar, y nos obligó a quedarnos. Vamos a orar. Altísimo Dios y Padre Celestial, que moras en los cielos y por fe en nuestros corazones, te damos toda la gloria y la honra en esta tarde. Gracias te damos, Padre, por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias por tu palabra, gracias porque la misma es una fuente inagotable, donde cada día nosotros podemos sumergirnos, donde cada día nosotros podemos aprender todas las riquezas inescrutables que tú tienes en tu palabra. Gracias también por el Consolador, el Espíritu Santo, que ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para poder, Señor, entender, conocer y sobre todas las cosas guardar todas las enseñanzas que tú tienes para nuestras vidas. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo en esta tarde quita toda perturbación de nuestra mente y que pongas palabras en mi boca, palabras tuyas, palabras para la edificación de nuestras vidas. Tenemos hambre, tenemos sed de ti, Señor, pero estamos confiados de que tú eres un Dios poderoso, y por eso es que queremos que hables por medio de tu Espíritu Santo y que hables por medio de tu palabra. Úsanos, Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos toda la gloria y la honra. Amén, amén, amén. Bien, mis queridos hermanos, en esta tarde quiero darle como título de mi mensaje: un encuentro con Dios junto al río. Ese va a ser el título de mi mensaje en esta tarde, un encuentro con Dios junto al río. Y es mi propósito, con la ayuda del Señor, hacer alusión a unos detalles muy interesantes que están en el decursar de todo el contexto de Hechos capítulo 6, 16, versículo del 6 al 15. Permita al Señor que al terminarlo podamos comprender las enseñanzas tanto generales como específicas que están implícitas aquí en este contexto, y permita al Señor que al terminarla estas enseñanzas sean de una forma aplicativa para nuestras vidas, de manera tal que nuestras experiencias vivenciales en el mundo en el cual nos ha tocado vivir, las mismas nos sirvan de gran bendición y de gran ejemplo, así como le sirvió
a estos siervos de Dios en este contexto de Hechos capítulo 16, versículo del 6 al 15. Ahora, a manera de una pequeña introducción, quisiera decirle, mis queridos hermanos, que el libro de los Hechos es un libro que narra cómo Dios formó la iglesia. Es importante que estudiemos el libro de los Hechos, pero que recordemos que el libro de los Hechos es un libro de transición, es un libro histórico, no es un libro doctrinal. Quiero que entiendan bien esto, porque las epístolas son las que son más doctrinales. Los hechos fueron las circunstancias y experiencias que le ocurrieron a quienes, a los apóstoles y a estos siervos de Dios. Ahora, también en hechos hay algunas enseñanzas y hay algunas doctrinas implícitas, pero cuando uno quiere profundizar categóricamente en cuanto a temas doctrinales, Hechos no es un buen libro para hacer esto. Quiero que entendamos bien en esta tarde el libro de Hechos de los Apóstoles, porque en todo el libro de los Hechos narra cómo Dios fue formando a la iglesia. Y en toda la formación de la iglesia hubo personajes que se destacaron grandes en todo el desarrollo y crecimiento, pero yo quiero hablar solamente, por ejemplo, ahora del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo jugó un papel importantísimo, jugó un papel fundamental dentro de la formación de la iglesia a través de los diferentes viajes misioneros que él ejecutó. Creo que si miramos bien el libro de los Hechos, podemos ver que Pablo lleva el evangelio a toda Asia Menor o Turquía, como le conocemos hoy en día, y podemos ver que él iba predicando, enseñando y plantando iglesia donde quiera que él llegaba. Y lo que queremos ver hoy por medio de este mensaje está muy relacionado con lo que el apóstol Pablo ejecutó y desarrolló en este periodo de transición en su vida. Creo que es el encuentro de Pablo aquí con una mujer llamada Lidia, que está muy interesante esta historia y trae alguna enseñanza que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Y creo que cuando miramos este pasaje, Pablo con Lidia, este es un encuentro que tuvo lugar, según el libro de los Hechos, en el segundo viaje misionero de Pablo. Ahora, Pablo iba también con colaboradores, en este caso iba con Silas en este viaje, y en este pasaje vamos a ver cómo Dios soberanamente guía a Pablo hasta llegar a la ciudad que se llama Filipo. Creo que en esta ciudad Pablo predica y aquí Dios transforma a una mujer que se llamaba Lidia. Y hoy precisamente vamos a predicar de una manera expositiva y vamos juntos a ver lo que nos dice cada uno de estos versos. Por eso es que es muy importante que ustedes estén observando bien el pasaje bíblico para poder ver los detalles que enriquecen toda esta historia. Pero antes quiero que recordemos un concepto antes de entrar en el desarrollo de mi mensaje, y es el concepto de la soberanía de Dios. Pregunto, ¿qué es la soberanía de Dios? Pues la soberanía de Dios quiere decir que nada pasa en tu vida, bueno o malo, sin la directa intervención de Dios. Es muy fácil hablar de la soberanía de Dios cuando tenemos que aconsejar a alguien. Ven, cuando el problema le toca a otro, es muy fácil que uno le dé un consejo. La Biblia dice que Dios es soberano, que hizo la creación, que sustenta la creación, que preserva la creación, que provee para la creación. Es muy fácil hablar de la soberanía, que Dios tiene el control, pero cuando uno está fuera de quién, del agua. Ahora, ¿qué cuando el problema me toca a mí vivirlo de una manera vivencial, por decirlo así? Pues la soberanía de Dios quiere decir que nada pasa en tu vida, bueno o malo, sin la directa intervención de Dios. Siempre usamos a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a lo que a sus propósitos son. ¿Qué cosa?
llamado. En otras palabras, Dios tiene el control, Dios tiene la autoridad de tu vida y nada sucede en tu vida sin la aprobación de Dios. Esto es muy fácil hablarlo, pero qué rápido se nos olvida cuando estamos pasando por una prueba. Colosenses capítulo 1, versículo del 6 al 17, ratifica este concepto cuando Pablo dice, porque en él fueron que creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las que son visibles, las que son invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Dice, todo fue creado por medio de él. ¿Y para quién? Y para él. Dice, y él es antes de todas las cosas. Y dice, y todas las cosas en él subsisten. Wow. Hermano, aquí dice que todo es de él y para él, y todo se sostiene por él. Creo que el hecho de que tú estés aquí hoy no es pura casualidad, es por un acto soberano de Dios, porque Dios te tiene en sus manos. Tú no estás aquí hoy por casualidad, tú estás aquí porque Dios tiene un propósito con tu vida. Ahora pregunto, ¿por qué es importante entender la soberanía de Dios? Porque nosotros sabemos un poco la historia pasada, meramente un poquito la presente, pero no sabemos nada de aquí, del futuro. Pero la Biblia es el único libro que habla de la historia pasada, presente y futuro. Y la Biblia resalta a un Dios soberano, sustentador, preservador, creador de todas las cosas, que tiene el control y que hay una línea teológica desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo que se perdió en el Edén se restaura ¿dónde? En Apocalipsis 22. Pero hay una línea que une toda la Biblia. Pregunto, ¿por qué será que Dios tiene interés en mí? Fíjense bien, es importante entender la soberanía de Dios porque Dios posee, número uno, todo el poder. O sea, Dios es omnipotente para hacer su voluntad en mi vida. Número dos, tiene todo el conocimiento. O sea, es omnisciente, omnisapiente. Él sabe todo lo que es mejor para mi vida. Y número tres, Él tiene un supremo interés en mi vida. La pregunta es, ¿por qué Dios tiene interés en mí? La Biblia es clara y especifica porque Él te ama, porque Él me ama y mandó a su Hijo, y esa es la mayor evidencia de su amor. Jesucristo es la mayor evidencia del amor que Dios tiene por ti y por mí. Creo que lo mandó para pagar ¿qué cosa? La deuda de nuestros pecados. Jesucristo vino para pagar la deuda de nuestros pecados, haciendo una obra sustitutiva, expiatoria y vicaria que ningún hombre podía pagar. Pero Dios vino para pagar por ti y por mí. Dios vino en rescate. Por eso, mis queridos hermanos, sé que Dios me ama en gran manera y el deseo que Dios tiene para mí es muy importante, porque Dios quiere para mí no lo bueno, Dios quiere lo mejor. Y lo mejor para mí es ¿qué cosa? Su voluntad. Lo mejor que Dios tiene para ti es su voluntad. Ahora, muy importante que analizamos esto. Voy a explicar esto un momentico. La Biblia habla de la voluntad decretada o definida de Dios. La voluntad decretada y definida de Dios siempre se va a cumplir. Siempre. Nadie puede romper con la voluntad decretada y definida de Dios. Recordemos eso. Un ejemplo claro, lo hemos hablado. Cuando Dios le dijo a Jonás, quiero que vayas y prediques ¿a dónde? A Nínive. Esa era la voluntad decretada y definida. Y la voluntad experimental de Jonás, ¿qué era? Yo me voy ¿para dónde? Para Tarsis. En tu voluntad decretada, tú quieres que yo vaya a Nínive, pero en mi experimental, yo me voy ¿para dónde? Para Tarsis.
¿Y qué le dijo Dios? Mi voluntad está decretada y definida, quiero que vayas y prediques a Nínive. Y él dijo, yo me voy para tal, si le dijo, no importa, pero nos vemos en Nínive. Por barco, por ballena, por lo que sea, pero tú vas para ir para Nínive. ¿Entiendes? Al final, fíjense quién hizo una tormenta en la mente. Fue lo primero que empezó, Jonás. Luego vino una tormenta que Dios provoca. Luego todo el mundo se vira contra Jonás. Luego lo lanzan al mar. Luego el pescado está de boca y esperando, de chopán, y lo coge. Y ahora Dios le dice al pez, ténmelo 3 días ahí, para acá y para acá. Revuélcamelo ahí 3 días y 3 noches. Y después me lo vomitas en Nínive. Pero él va para Nínive por barco, por ballena, por lo que sea, pero él va para ahí porque mi voluntad decretada y definida es esta. Entonces la voluntad decretada, definida, nunca se deja de cumplir. Número 2, está la voluntad perceptiva. Y esos son los preceptos aplicables de Dios. La voluntad perceptiva tiene que ver, por ejemplo, con las regulaciones del pacto. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Son las estipulaciones del pacto, las reglas del pacto que Dios había hecho con Israel. Entonces esa es la voluntad perceptiva. Pero también está la voluntad de disposición. Y la voluntad de disposición, podemos ver en Ezequiel capítulo 33, 11, que aquí tiene que ver con las emociones de Dios, lo que le complace a Dios, cuando dice Ezequiel 33, 11, que Dios no se deleita en la muerte del malvado. Esa es la voluntad de disposición. Recordemos bien, la voluntad decretada o definida, la voluntad perceptiva de preceptos aplicables y la voluntad de disposición. Y creo que en este pasaje de hoy nos muestra cómo Dios es soberano en nuestros planes. Leamos bien los versos del 6 al 12 y quiero que ustedes analicen conmigo Hechos 16, porque de una manera positiva vamos a ir analizando lo que la Biblia dice y no lo que tú quieres que la Biblia diga. O sea, no vamos a ir al texto con presuposiciones, sino vamos a dejar que sea la Biblia el propio que intérprete. Dice la palabra del Señor, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ¿qué dice? Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Wow. Cuando usted ve eso así, de una manera así, dice, ¿cómo? Dios no quería que la gente se salvara. Es algo impresionante. Dice, le fue prohibido ¿por quién? Por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. No fueron las preferencias personales, no fueron las preferencias institucionales, fue el propio Espíritu Santo quien le prohíbe hablar la palabra en Asia en ese momento. Y aquí Pablo es ejemplo de cómo Dios es soberano sobre nuestros planes. Dice que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia y Pablo quiere ir a Asia y Dios ¿qué hace? No se lo permite. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos nuestros planes, pero Dios es soberano y tiene el poder para cambiarlos. Importante esto. Nosotros debemos someternos a la voluntad de Dios y debemos decir, Señor, hágase tu voluntad. Creo que alguien dijo, nunca estaremos mejor que cuando estamos en la voluntad de Dios. Y lo opuesto es, nunca vas a estar bien si estás fuera de la voluntad de Dios. Pablo quiere ir ahora a predicar a Asia y Dios le dice que no. Entonces es importante entender que aparte de estas 3 voluntades, está la voluntad operativa, el qué estoy haciendo, está la voluntad motivadora, por qué lo estoy haciendo, y está la voluntad geográfica, dónde lo estoy haciendo. O sea, para hacer la voluntad de Dios hay que hacer lo correcto, en el lugar correcto y por la razón correcta. No sé si se lo puedo explicar más claro. Cuando Dios le dijo a Elías, vete al arroyo de Querí, allí, un adverbio de lugar. Allí he mandado a mis cuervos que te den qué cosa, alimento. Y pudiéramos pensar que Elías en su voluntad experimental dice, pero ¿cómo yo me voy a meter en las patas de los caballos si ahí estás en saber? Si yo vengo huyendo hace 40 días, ¿cómo yo voy a regresar y meterme ahí en las narices de ahí? ¿Tú quieres que me maten? Pero en la voluntad geográfica de Dios,
Dios quería que Elías fuera donde, allí, y 2 años estuvo allí, y Dios lo sustentó. Entonces hay que confiar siempre en la soberanía de Dios. Amén. Versículo 7. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu que no se lo permitió. Dios tenía un plan diferente. En el verso 8 y 9, pasando junto a Misia, descendieron a Troa y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y aquí está Dios guiando a estos hermanos. Ellos tenían un plan, ellos tenían una visión, pero ahora Dios se la cambia. Dios le dice: no, tienen que ir a otro lugar, a Macedonia. Es decir, que Dios le hace ver a Pablo y a Silas a dónde quería que ellos fueran, y Dios lo quería usar. O sea, la voluntad geográfica era que fueran a dónde, a Macedonia y no a Asia. Y Dios hace lo mismo con nosotros hoy en día. Él nos guía por medio de su palabra. Él nos guía por medio del Espíritu Santo. Él nos guía por medio de hermanos espirituales que nos ayudan, que nos dan consejo. El problema es que cuando nosotros tenemos un problema, el buen consejo suena mal y el mal consejo suena bien. Nosotros casi nunca vamos a buscar la persona espiritual que me va a aconsejar bien espiritualmente, bíblicamente, sino que vamos a una que me va a hablar en el oído lo que yo quiero que cosa oír. Y ahí vienen muchas veces los problemas. Y Jeremías 10:23 dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Muy importante, Dios nos va a guiar en cualquier situación. Sigamos leyendo el versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba ¿para qué? Para que le anunciásemos el evangelio. Ese era el propósito, que le anunciasen el evangelio. Pablo fue obediente, Dios le guió y ellos fueron obedientes. Y esto es muy importante. Si Dios te dice que le hables de Cristo a alguien, hazlo. No pierdas esa oportunidad. Si Dios te dice ve allá, ve. A veces decimos: Señor, yo voy donde tú me mandes. Yo voy a hacer lo que tú me digas. Y cuando el Señor nos muestra el camino, entonces decimos: ay no, ese no me gusta, ese lugar no me gusta. Ponemos ¿qué cosa? Las excusas y los pretextos para no hacer la voluntad de Dios. Y esto se ve muchas veces en el cuerpo pastoral. Yo quiero servir, envíame donde quieras ir. Y cuando lo mandan a un lugar, lo primero que preguntan es: ¿cuánto voy a ganar? ¿Cuánto me van a pagar? Lo primero que empezamos a buscar, ¿qué cosa? El razonamiento y la lógica por delante de la fe. Porque muchas veces hablamos de la soberanía de Dios, pero la realidad, hermano, es que cuando estamos pasando por el momento, tendemos a olvidarnos de la soberanía de Dios. Tendemos a olvidarnos de que Dios está en control de todas las cosas. Por eso quiero que te preguntes en esta tarde 3 preguntas. La primera: ¿a qué me está llamando Dios en los Estados Unidos de América? La segunda: ¿qué quiere Dios que yo haga donde yo quiera, donde quiere Él que yo le sirva? O sea, ¿qué quiere Dios que yo haga? ¿Y dónde quiere Él que yo le sirva? Y la cuarta: ¿cómo estoy respondiendo al llamado de Dios? Es curioso que cuando nosotros venimos de nuestros países a este lugar, hacemos miles de promesas a Dios. Señor, yo quiero servirte, y yo quiero entregarme, yo quiero adorarte, yo quiero ayudar, yo quiero predicar. Y cuando nos envuelve esta sociedad con el sueño americano, la autosuperación y el materialismo, nos llenamos de trapos, tripas y tarecos y nos olvidamos de Dios. Es una realidad. Cambiamos el paradigma, donde Dios dice: busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá. ¿Por qué? Aquí es: trabaja, negocia y busca 3 trabajos más. Y si tienes tiempo, vete a la iglesia. Y a veces no sé cuándo llego a la iglesia, voy a dormir porque estoy muerto.
¿Verdad o no verdad? Nos olvidamos muchas veces. Y ahí es cuando Dios muchas veces tiene que usar las tormentas de corrección y las tormentas de perfección para que nos enfoquemos del desenfoque que tenemos nosotros bíblicamente. Porque Dios tiene un propósito con nuestra vida. Y saben una cosa, los cristianos no somos de este mundo. Los cristianos somos extranjeros y peregrinos. Nuestra ciudadanía está en los cielos y estamos de paso por este lugar. Pero nos gusta vivir de la historia. Antes en la iglesia donde yo estaba, yo hacía esto. ¿Qué pasa? Empezaste bien. ¿Y cómo terminas la carrera? Porque antes entregaba mi vida, antes entregaba mi sustento, antes apoyaba la obra de Dios, antes amaba al Dios de la obra y amaba la obra de Dios. ¿Y qué ha pasado con el decursar de la vida? Que nos hemos tratado de hacer una burbuja creyéndonos que vivimos en Edén. Y mientras más tenemos hoy en día, menos hospitalarios somos. Permita a Dios que esa no sea la realidad de todos nosotros. Pablo especifica bien claro en el versículo 11 y 12. Zarpando pues de Troa, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Nápoles y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Pablo y su equipo llegan ahora a Filipos. ¿Y qué es la primera, que dicen que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia? Y creo que históricamente Filipos fue fundada más o menos en el año 42 antes de Cristo y llevaba el nombre de Felipe, el padre de Alejandro Magno. Roma, dice la historia, que llegó a controlar esta ciudad y la hizo una colonia romana en el año 27 antes de Cristo. Y era una ciudad próspera, la llamaban la pequeña Roma. Yo no sé si ustedes han oído decir que Costa Rica es la Suiza de la América. Aquí le llamaban a Filipo la pequeña Roma. Así que era una ciudad bastante con mucho glamour, con mucho protagonismo, una ciudad pequeña pero muy popular. Y ahora Pablo y su equipo llegan a esta ciudad y dice que estuvieron allí unos días y Dios les dijo ahora, esperen. Y esto es algo que no nos gusta a nadie, esperar. Esperar no nos gusta mucho. ¿Y qué pasa? Versículo 13 dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos, hablamos a quienes, a las mujeres que se habían reunido. Y Pablo va donde están las personas reunidas y parece que no había una sinagoga allí en aquel lugar, porque para formar una sinagoga se necesitaban 10 hombres y parece que no habían 10 hombres convertidos en aquel lugar. Pero encuentran este lugar junto al río donde se reunían para orar y solo hay ¿qué cosa? Mujeres. Las mujeres estaban orando, las mujeres estaban buscando a Dios junto al río, un lugar apropiado para compartir, para tener un tiempo a solas con Dios, para meditar en la revelación general en su creación. Ahora, yo no sé si usted ha experimentado adorar a Dios cerca del río. Yo lo he hecho, yo viví en Cuba cerca del río. Me bauticé en ese río y tuvimos mucho tiempo de compartimiento, de oración en ese río, y es algo muy bonito. Siempre recuerdo esos lugares y esos momentos. Ahora Pablo habla el evangelio a este grupo de mujeres en el río y Pablo, un hombre gobernado por la soberanía de Dios, ahora es usado para comunicar el mensaje de Dios a estas mujeres en un tiempo donde las mujeres no eran muy valiosas. Y ellas estaban orando y ahora Pablo les comparte el evangelio. Y yo me preguntaba cuando leí este pasaje, ¿dónde estaban los hombres? ¿Por qué los hombres siempre vamos atrás y no delante espiritualmente hablando en la iglesia?
Todavía no tengo respuesta de dónde estaban los hombres. Una de mis oraciones es que Dios envíe hombres a la iglesia, hombres que quieran seguir a Cristo, hombres comprometidos con el Dios de la obra, con la obra de Dios, que quieran trabajar para Cristo. Ahora, si miramos el pasaje, vemos que Dios va a usar a una mujer de este grupo para hacer cosas grandes. Y esa mujer es Lidia. No Lidia, la esposa de Víctor, es Lidia. Otra. Dice el versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Tiatira está muy lejos de Filipo. Y mira cómo Dios usa ahora a esta mujer para que vaya a Filipo y esté en el momento correcto, en el lugar correcto y por la razón correcta. Dice que era una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira que adoraba a Dios y que estaba oyendo. Y dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo le decía. O sea, la providencia divina le llevó a Filipo, era gentil de nacimiento y el Espíritu Santo tocó su corazón, born again, nuevo nacimiento, monergismo, toque de vida, como quizás llamarlo, pero fue Dios en su providencia, en su soberanía, quien le abrió qué cosa, el corazón y el oído para que entendiera, porque recuerden que ella adoraba a Dios y había ido ella a adorar a Dios. Importante el verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia es tocada. Lidia era vendedora de púrpura, es decir, era una mujer de negocio, adinerada. Esto era un negocio de bastante dinero, una mujer importante. El color púrpura era en aquel contexto un símbolo de realeza, es decir, que su estatus social era bastante alto. Ahora, ella tenía la fe judía, dice el verso, que adoraba a Dios, pero no conocía a Cristo. No había tenido un nuevo nacimiento. Y aquí podemos ver algo. Ser temeroso de Dios no te salva. Tú puedes venir toda una vida a la iglesia, puedes servir, pero eso no te salva. Te salva el objeto de la fe, que es Cristo. No son tus obras. Amén. Lidia no había experimentado el nuevo nacimiento. Lidia no había sido transformada. Dice que ella oyó el evangelio, lo que Pablo estaba predicando, y el Espíritu Santo oyó su corazón. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de ¿quién? De Dios. Dios tocó el corazón de Lidia. El Señor abrió el corazón de ella. Esta mujer fue tocada soberanamente por Dios. Dios la salva. Pablo no le salvó el Señor usando a Pablo. Ahora Lidia cree en Cristo y la evidencia de su fe está ahora en el verso 15. Cuando fue bautizada, ¿qué pasó? Y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar. Y nos obligó ¿a qué? A quedar. Lidia fue rápidamente bautizada con su familia. Ella confirma su fe ahora a través del bautismo. Y es importante que entendamos que el bautismo nos salva, pero con el bautismo es un grito público externo que le mostramos al mundo lo que internamente ha ocurrido en mi vida. ¿Lo entendemos? Otra evidencia de su fe es que ella es hospitalaria. Dice que los obligó a quedarse en su casa. Es decir, le rogó que posaran ¿dónde? En su casa. Hebreos capítulo 13, versículo 2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Es importante, hermano, como hijo de Dios, practicar la hospitalidad. Ahora, quiero que meditamos bien en esta tarde, en este contexto.
porque pregunto, ¿qué aprendemos de este pasaje? Pues número uno, que Dios es soberano en nuestras vidas. Número dos, que Dios es soberano en la salvación. La salvación es teocéntrica y no antropocéntrica. Dios salvó la vida y Dios funda una iglesia a través de esta mujer. Y Pablo más adelante le escribe una carta a esta iglesia y pregunto, ¿sabe cuál es la carta que Pablo le escribió? La carta de los Filipenses. Es la carta más linda para mí de toda la Biblia. Me la he leído más de 100 veces. Esta carta. Les exhorto a que la lean. La carta de los Filipenses. Muy importante. La iglesia de los Filipenses se formó, fíjense bien, por una mujer que creyó en Cristo, Lidia, por un carcelero que se convierte y una mujer que es liberada de los demonios. Esas fueron las primeras personas que se convierten en aquel lugar. Y Dios usa a estas personas para fundar y levantar la iglesia de los Filipenses. Wow. Dios usa a quienes están disponibles. Dios usa a cualquier persona, el más insignificante. Entonces quiero concluir en esta tarde con algunas enseñanzas aplicativas de este sermón para mi vida. La primera, Dios llama y usa a toda clase de personas. Para Dios no hay diferencia de personas. Segunda, la conversión es una obra de Dios. Efesios 2:9. Dios es soberano. Tercera, si su obrar en nosotros no podemos ver nuestra necesidad de responder a su amor. Si Dios no obra en el corazón de nosotros, nosotros no nos damos cuenta de nuestra necesidad de responder a su amor. La cuarta enseñanza aplicativa de este pasaje para mí, Él es quien despierta el corazón con su gracia para que podamos ver su majestad. Efesios capítulo 1, versículo 17 al 18. Número 5, el nuevo nacimiento no solo es para nosotros, también tiene impacto motivador en los demás. En el versículo 15 dice que su familia creyó y fue, ¿qué cosa? Bautizada. Número 6, la conversión genuina despierta en nosotros el deseo de servir al Dios de la obra y a la obra de Dios. Y número 7, mis queridos hermanos, la conversión despierta en nosotros la gratitud. Permita al Señor que nosotros podamos vivir una vida en obediencia, en fe y en gratitud, para la gloria y honra del Señor, y que reconozcamos que Dios tiene un llamado con nuestras vidas, que Dios tiene un propósito con nuestras vidas, que Dios es soberano, que Dios tiene el control de todas las cosas. Permita al Señor que nosotros podamos aprender esta realidad en cualquier experiencia que pasemos, en cualquier circunstancia, por muy difícil que tengamos que vivir. Llamemos a Dios y reconozcamos que Él siempre tiene el control. Que Dios le bendiga, mi deseo en esta tarde. Amén. Amén.